Roma cayó. Esa parte ya la conoce. Lo que no le cuentan es qué pasó con el dinero. 70 millones de personas vieron evaporarse 500 años de civilización en una sola generación. Fortunas construidas durante siglos desaparecieron. Los ahorros guardados en monedas de plata perdieron todo su valor. Los fondos de jubilación de los soldados que habían sangrado por la frontera durante 25 años fueron borrados. Y, sin embargo, algunas familias salieron de ese colapso siendo más ricas de lo que eran al entrar en él. 4 activos las protegieron. 4 cosas específicas que no solo mantuvieron su valor a través de una de las implosiones económicas más catastróficas de la historia, sino que transfirieron una enorme riqueza a quien fue lo suficientemente inteligente como para conservarlas. Uno de esos 4 activos es algo que cualquier asesor financiero moderno llamaría imprudente, peligroso e irresponsable. Los romanos que lo poseían no solo sobrevivieron a la caída, sino que se beneficiaron de ella. Para entender qué sobrevivió, primero hay que entender qué mató a la economía romana. Porque Roma no murió solo por los bárbaros, murió primero por su dinero. El denario, la moneda de plata de Roma. El latido económico de un imperio que se extendía desde Escocia hasta Siria, era plata pura en casi un 95% bajo el emperador Augusto. La paga de cada legionario, el margen de beneficio de cada comerciante. Los ahorros de toda la vida de cada agricultor se almacenaban en esa moneda. No era solo dinero, era confianza en forma sólida. Entre entonces empezaron a llegar las facturas. Dirigir un imperio fronterizo frente a la presión simultánea de las tribus germánicas en el norte y los persas sasánidas en el este costaba un dinero que ningún sistema fiscal en la tierra podía generar lo suficientemente rápido. Así que los emperadores hicieron lo que los gobiernos a lo largo de toda la historia registrada han hecho cuando no pueden pagar sus obligaciones. Hicieron trampa con el dinero. Para el reinado de Caracalla a principios del siglo III, el contenido de plata del denario había caído a aproximadamente el 50%. Las monedas parecían idénticas, llevaban el mismo sello imperial, tenían el mismo valor nominal. La mitad de la plata había sido reemplazada silenciosamente por bronce. A mediados del siglo III, bajo el emperador Galieno, un hombre que se enfrentó a 23 pretendientes rivales a su trono en solo 15 años, el denario contenía menos del 5% de plata. Si se rascaba la superficie, se descascarillaba, revelando un metal barato debajo. El pueblo romano se dio cuenta. Siempre lo hacen. Los precios subieron. Los comerciantes dejaron de aceptar monedas devaluadas para las importaciones. Los soldados exigieron aumentos para compensar. Los agricultores abandonaron sus tierras en lugar de aceptar dinero sin valor como pago por el grano. La sofisticada red comercial que había unido a 70 millones de personas comenzó a fracturarse por todas sus costuras. Entre el 235 y el 284 después de Cristo, el periodo que los historiadores llaman la crisis del siglo III, Roma sufrió un colapso militar, plagas, guerras civiles y una implosión económica simultáneamente. 50 años de caos. Casi 50 emperadores, la mayoría de ellos asesinados a los pocos meses de tomar el poder. El imperio que se había mantenido en pie durante siglos se estaba deshaciendo como papel mojado. En ese contexto, esto es lo que realmente mantuvo su valor. Activo 1. El tipo correcto de oro. Todo el mundo le dirá que el oro sobrevivió a la caída de Roma. Eso es exacto. Pero la versión de esa historia que la mayoría de la gente escucha está peligrosamente incompleta. Y el vacío en esa historia ha costado fortunas a la gente en cada colapso desde entonces. Aquí está el panorama completo. Cuando Constantino el Grande consolidó el poder a principios del siglo IV, hizo algo que parece simple en retrospectiva, pero que fue un acto radical de reconstrucción monetaria. En el 312 después de Cristo, introdujo una nueva moneda llamada sólido. Oro de 24 quilates, 4,5 gramos, acuñada con una pureza constante,
y un peso preciso en todas las secas del imperio. Sin devaluación, sin baños de plata, sin juegos políticos con el contenido del metal. El sólido no era solo una moneda, era una declaración de guerra contra la destrucción monetaria que había estado pudriendo a Roma desde dentro durante un siglo. El mercado respondió de inmediato. Los comerciantes que habían estado realizando grandes transacciones de grano, seda y materias primas, porque nadie confiaba en el denario, de repente volvieron a tener un medio de cambio fiable. El sólido se convirtió en la moneda de los ricos, de los conectados internacionalmente y de cualquiera que necesitara realizar negocios serios a través de las fronteras políticas. Durante los siguientes 7 siglos, mucho después de que la mitad occidental de Roma se hubiera disuelto en reinos germánicos rivales, el sólido siguió siendo la columna vertebral del comercio mediterráneo. Los comerciantes bizantinos todavía comerciaban con él en el siglo XI. Un senador romano que mantenía su riqueza en denarios devaluados en el 300 después de Cristo, estaba financieramente destruido para el 360 después de Cristo. El mismo senador que había convertido esa posición en oro, específicamente en oro de pureza constante y verificada, mantuvo su posición económica durante lo peor del colapso. Pero hay una capa en esto que nunca llega a la versión estándar. No todo el oro era igual. El mercado clandestino del oro en la Roma del siglo III era caótico. Monedas recortadas, lingotes adulterados, pesos fraudulentos estaban por todas partes. Los hombres que sobrevivieron no fueron simplemente los que tenían oro. Fueron los que tenían oro que podía ser verificado, pesado, probado, y en el que podía confiar una contraparte de forma independiente en una transacción directa sin necesidad de ninguna garantía institucional. La investigación de Kyle Harper sobre el colapso económico de Roma documenta cómo las clases adineradas exigían cada vez más el pago en aurum, oro puro al peso, en lugar de en cualquier denominación de moneda específica. Ya habían interiorizado la lección fundamental. La moneda era un instrumento político sujeto a manipulación. El metal en sí era la reserva de valor. Esa distinción entre el activo y el derecho en papel sobre el activo no es un problema romano. Es la condición permanente de cualquier sistema monetario que opera bajo estrés. Roma no nos enseñó que el oro es seguro. Roma nos enseñó que lo que no se puede diluir, no se puede devaluar. Lo que nos lleva a lo más contraintuitivo que sucedió durante el colapso de Roma. Reflexione sobre esto por un momento antes de seguir adelante, porque lo que viene a continuación es el tipo de revelación que remodela permanentemente la forma en que se lee la historia del dinero. Activo. 2. La deuda. Este es del que nadie habla. Los historiadores financieros lo saben. La literatura académica lo documenta con precisión. Casi nunca surge en ninguna conversación convencional sobre la caída de Roma. Durante la hiperinflación de Roma, ser deudor era un activo. Esto es exactamente lo que significa. Un terrateniente romano pide un préstamo de 100,000 denarios en el año 200 después de Cristo. En ese momento, esos 100,000 denarios representan una verdadera fortuna. Suficiente para adquirir una finca agrícola productiva en las afueras de la ciudad. Para el año 280 después de Cristo, 100,000 denarios compran aproximadamente lo que costaban unos pocos sacos de grano en el 200 después de Cristo. El contenido de plata del denario se ha desplomado en más de un 90%. Los precios han subido a la par. ¿Pero el préstamo? El préstamo sigue denominado en denarios nominales. El contrato dice 100,000 denarios. Y 100,000 denarios es lo que se devuelve, excepto que esos 100,000 denarios en el 280 después de Cristo representan una pequeña fracción de lo que representaban cuando se creó la deuda. El prestatario pagó el préstamo con dinero que funcionalmente no valía nada. El prestamista, quienquiera que hubiera otorgado crédito en buenos denarios ricos en plata, recibió a cambio monedas de bronce con un baño de plata. La inflación no solo erosionó la moneda, sino que transfirió sistemáticamente la riqueza de los acreedores a los deudores
a una escala masiva en todo el imperio. Cada obligación de deuda fija denominada en denarios nominales se volvió progresivamente más barata de pagar en términos reales a medida que la moneda colapsaba. La tierra del prestatario permaneció. El poder adquisitivo de la deuda no. Los historiadores romanos documentan este patrón en el comportamiento de la clase senatorial a lo largo de la crisis. Aquellos que habían apalancado sus propiedades de tierras con deuda en el siglo II se encontraron, a finales del siglo III, poseyendo enormes activos reales, tierras de cultivo productivas, propiedades urbanas, mientras que la inflación había reducido sus obligaciones de deuda a casi nada. El análisis de Peter Heather sobre la aristocracia romana en el período inmediatamente posterior a la disolución del Imperio Occidental muestra un patrón sorprendente. Las grandes familias terratenientes mantuvieron un poder económico extraordinario, incluso a través del colapso final del imperio. No solo estaban sobreviviendo, algunos estaban negociando acuerdos políticos con líderes visigodos y francos desde posiciones de verdadera fuerza. Su ventaja como deudores les había dado algo más valioso que los ahorros líquidos. Les había dado activos reales libres de obligaciones que alguna vez parecieron aplastantes. Brian Ward Perkins, cuya arqueología forense del mundo postromano documenta la evidencia material del colapso en objetos, edificios y fragmentos de cerámica, señala que mientras el nivel de vida de los romanos comunes colapsó catastróficamente, las grandes fincas de las villas de la aristocracia continuaron operando. No en su apogeo, no con la complejidad que habían mantenido en la cúspide del imperio, pero operando, produciendo, sosteniendo la vida dentro de sus muros. El marco de Joseph Tainter, para comprender el colapso sistémico, apunta directamente a esta dinámica. Cuando los sistemas complejos fallan de manera desigual. Los nodos que sobreviven son aquellos que mantienen una capacidad productiva real, con dependencias externas mínimas. Los aristócratas romanos, que poseían tierras con sus obligaciones de deuda diluidas por la inflación, eran precisamente esos nodos. Todo lo que estaba fuera de ellos estaba fallando. Dentro de los muros de la finca, la vida continuaba. Este patrón no comenzó con Roma. Tampoco terminó ahí. La hiperinflación de Weimar de 1923 produjo una dinámica idéntica con precisión matemática. Los industriales alemanes, que se habían endeudado fuertemente para construir capacidad de fabricación, pagaron esos préstamos en marcos que valían menos que el papel en el que estaban impresos. Emergieron poseyendo capital real libre de cargas, mientras que sus acreedores, los ahorradores, los tenedores de bonos, los jubilados, fueron aniquilados económicamente. La inflación no es simplemente un impuesto, es un mecanismo de transferencia de riqueza. Y en esa transferencia, la dirección de la ventaja siempre ha ido en el mismo sentido, alejándose de aquellos que poseen derechos en papel, hacia aquellos que poseen activos reales financiados con deuda en la moneda que colapsa. Los romanos no tenían nombre para este principio, pero las familias que lo entendieron, ya fuera por intuición o por cálculo, superaron la caída de un imperio con sus posiciones intactas. Activo 3. La finca autosuficiente. La tierra por sí sola no te salvaba. Esta es una distinción crítica que toda versión simplificada de esta historia omite por completo. Roma en su apogeo era una economía profundamente interconectada. Aceite de oliva español enviado a Gran Bretaña, grano egipcio, alimentando la capital, tinte púrpura sirio para la ropa. La complejidad de esa cadena de suministro era extraordinaria para el mundo antiguo. Y cuando se fracturó por completo. Un terrateniente cuya finca dependía de esa red comercial, que cultivaba cultivos comerciales para la exportación, que dependía de herramientas importadas, que necesitaba mercados urbanos para vender los excedentes, se encontró varado cuando la red dejó de funcionar. Las cadenas de suministro que habían hecho valiosa su tierra se desvanecieron. Los mercados que habían comprado sus cosechas desaparecieron. Su tierra seguía ahí.
Su función económica había desaparecido. Las fincas que sobrevivieron se construyeron bajo una lógica completamente diferente. La villa autosuficiente, una villa romana en funcionamiento del período imperial tardío, no era simplemente una granja, era una economía de ciclo cerrado. Grano, verduras, carne, madera, lana, cuero, metalurgia básica, todo producido internamente. La finca mantenía a sus propios herreros, sus propios carpinteros, sus propios médicos para los jornaleros que la trabajaban. Cerámica cocida en los hornos de la finca, telas tejidas por los trabajadores de la finca. Cuando las redes comerciales que habían conectado el imperio se contrajeron y finalmente se rompieron, la villa autosuficiente no las necesitó. Nunca había dependido completamente de ellas. El examen de Adrian Goldsworthy del período romano tardío documenta cómo las grandes fincas de villas de Gran Bretaña, la Galia y el norte de África en realidad expandieron su infraestructura de autosuficiencia a lo largo de los siglos III y IV, agregando talleres industriales, ampliando el almacenamiento de granos, diversificando su producción agrícola, precisamente a medida que la economía imperial en general se contraía a su alrededor. Estas fueron decisiones estratégicas deliberadas. Los propietarios de estas fincas entendieron lo que los datos les decían. La complejidad se estaba convirtiendo en un pasivo. La autosuficiencia era la única cobertura que no podía ser diluida por la inflación. Hay otra dimensión en la historia de la villa que merece su propio momento. La finca autosuficiente no solo sobrevivió económicamente, se convirtió en un centro de autoridad política local a medida que el Estado se retiraba progresivamente. Cuando los recaudadores de impuestos romanos dejaron de aparecer, cuando las legiones se disolvieron por falta de pago, cuando los caminos se volvieron inseguros y la administración local colapsó bajo el peso de su propia disfunción, el gran propietario de la villa llenó el vacío. Proporcionó seguridad física, proporcionó alimentos, proporcionó empleo estable. Se convirtió funcionalmente en un soberano local, la única constante en un paisaje de instituciones en disolución. Ward Perkins documenta cómo las relaciones sociales que cristalizaron en torno a las grandes fincas de villas en el período posromano se convirtieron en la plantilla de lo que finalmente evolucionó hacia el feudalismo medieval. Los terratenientes que se habían diversificado alejándose de la dependencia imperial y habían construido capacidad productiva interna, no solo mantuvieron su riqueza a través del colapso, se convirtieron en la base estructural del siguiente orden político. Eso no es mera supervivencia. Así es como se ve cuando un activo no solo soporta un colapso. Define lo que viene después. Activo 4. La habilidad irreemplazable. Aquí está el mecanismo de selección que todo colapso económico aplica sin piedad ni excepción. Su credencial no importa. La institución que validó su experiencia no importa. Cuando el marco institucional que le dio a esa credencial su valor de cambio colapsa, la credencial colapsa con él. Lo que reveló la caída de Roma, y lo que cada colapso posterior ha confirmado en cada cultura y siglo desde entonces, es que solo dos categorías de capacidad humana mantienen un valor de cambio genuino cuando las monedas fallan y las cadenas de suministro se disuelven. La primera es la habilidad que aborda una necesidad humana inmediata e inevitable. El médico que puede tratar una infección sin medicinas importadas de las rutas comerciales orientales. El herrero que puede forjar una reja de arado a partir de chatarra. El molinero que puede convertir el grano en harina con nada más que piedra y palanca. El carpintero que puede reparar un techo antes de que lleguen las lluvias de invierno. Estas personas pudieron comer en los años más oscuros de Roma, no porque tuvieran monedas, tierras o complejos acuerdos de deuda. Pudieron comer porque lo que producían no podía ser retenido, no podía ser diluido por la inflación y no podía ser reemplazado por ningún decreto político. Un agricultor cuyo arado se rompe en abril necesita un herrero esa misma semana. Esa necesidad existe ya sea que el denario valga 1 gramo de plata o 1 gramo de bronce. Ya sea que el emperador de la moneda haya sido asesinado
o simplemente haya huido. La segunda es la habilidad que permite el comercio a través de fronteras que colapsan. La desintegración de Roma no eliminó todo el comercio. Lo fragmentó. Y en un panorama fragmentado, el comerciante que podía operar a través de múltiples unidades políticas en competencia, hablando varios idiomas, manteniendo relaciones de confianza en múltiples jurisdicciones, moviendo bienes a través de fronteras que cambiaban constantemente a medida que los reinos germánicos se repartían el antiguo territorio romano. Valía su peso en las monedas de sólido con las que comerciaba. La documentación de Kyle Harper sobre el periodo romano tardío muestra que ciertas redes comerciales, particularmente las que conectaban los puertos del Mediterráneo oriental, mantuvieron su actividad hasta bien entrados los siglos posromanos. No a escala romana, pero funcionando. Los operadores de esas redes no eran ciudadanos romanos en ningún sentido político significativo para cuando el Imperio Occidental terminó formalmente. Eran comerciantes con habilidades, relaciones y una reserva portátil de moneda fuerte y confiable. El Estado se había disuelto a su alrededor. Su función económica no. ¿Qué pasó con los profesionales romanos cuyo valor era puramente institucional? Los abogados cuya práctica dependía de los tribunales de derecho civil romano que dejaron de funcionar. Los administradores imperiales cuyos salarios provenían de un tesoro que quebró. Los oficiales de logística militar de un ejército que se disolvió cuando no pudo ser pagado. Tuvieron dificultades, no universalmente. Algunos se adaptaron, reutilizando sus conocimientos, de formas que servían a las nuevas realidades despolíticas. Pero el colapso expuso la fragilidad en el núcleo de la identidad económica basada en credenciales con una claridad devastadora. Su valor en un sistema fallido es solo tan duradero como el sistema mismo. El artesano, el médico, el comerciante con un conjunto de habilidades portátiles. Estas fueron las personas que no solo sobrevivieron a la caída de Roma. Fueron los que entrenaron a los hijos de los aristócratas que sobrevivieron, los que dieron servicio a las villas que se convirtieron en fincas feudales, los que llevaron el conocimiento técnico práctico de la civilización romana hacia adelante a través de los siglos que llamamos la Edad Oscura, que fue oscura en parte porque gran parte del conocimiento institucional se evaporó mientras que el conocimiento artesanal sobrevivió. El análisis de Joseph Tainter sobre las sociedades en colapso identifica esto con precisión. Las sociedades complejas mantienen especialistas cuya función económica completa depende del mantenimiento de esa complejidad. Cuando la complejidad colapsa, esos especialistas se vuelven redundantes. Las habilidades que sobreviven son invariablemente aquellas que funcionan en niveles más bajos de complejidad. Habilidades que funcionan cuando las cadenas de suministro se han roto, cuando las instituciones han fallado, cuando el Estado se ha fragmentado en hombres fuertes locales y territorios de señores de la guerra. Roma no preservó su sistema legal a través de la caída. No preservó su arquitectura administrativa ni su sofisticación financiera. Lo que preservó, de manera imperfecta pero genuina, fueron sus carpinteros, sus médicos, sus agricultores de granos y sus trabajadores del metal, las personas que podían hacer las cosas irreductibles que mantenían vivos a los seres humanos, independientemente de quién tuviera el poder político. Así que, esto es lo que 4 activos romanos revelan sobre la mecánica permanente del colapso. El oro sobrevivió, pero solo el oro que se podía verificar, pesar y usar en una transacción directa sin intermediarios institucionales. El derecho en papel sobre el oro se evaporó, el metal perduró. La deuda en una moneda colapsada sobrevivió, no como una carga, sino como un mecanismo oculto para transferir riqueza real de los que prestaban a los que pedían prestado. Las familias romanas que poseían tierras compradas con préstamos denominados en denarios devaluados superaron una de las catástrofes económicas más completas de la historia, con sus posiciones intactas, a veces mejoradas. La tierra autosuficiente sobrevivió, pero solo la tierra que había cortado deliberadamente su dependencia de la complejidad que la rodeaba.
La finca de la villa que podía alimentar, vestir y albergar a su gente sin referencia a las redes comerciales o las cadenas de suministro imperiales, no solo soportó el colapso, se convirtió en el núcleo de lo que vino después. Y las habilidades irreemplazables sobrevivieron. La capacidad de abordar las necesidades humanas fundamentales cuando todo lo demás ha fallado. El conocimiento portátil que ningún colapso político puede confiscar, ninguna inflación puede erosionar, ningún rey invasor puede volver obsoleto. 4 activos, todos ellos arraigados en un principio que Roma enseñó con sangre y con monedas de bronce que llevaban una fina máscara de plata. Lo que sobrevive a un colapso no es lo que el sistema valora más en la prosperidad. Lo que sobrevive es lo que no se puede falsificar, no se puede diluir y no se puede. Se puede volver redundante cuando el sistema en sí ha desaparecido. Los emperadores de Roma creían que podían salir de una crisis fiscal imprimiendo dinero, acuñando más monedas de metal más barato. Creían que una moneda que parecía plata era funcionalmente equivalente a la plata. Creían que la complejidad y la escala de su imperio eran prueba de su permanencia. La complejidad era la vulnerabilidad. La escala hizo que el desmoronamiento fuera más rápido, no más lento. Y aquí está el pensamiento que vale la pena llevar consigo. Todo sistema financiero moderno es más complejo que Roma en su apogeo. Toda moneda moderna está más completamente desvinculada del valor tangible que el denario más agresivamente devaluado. Toda cadena de suministro moderna contiene más puntos únicos de falla que toda la red comercial romana en su máxima extensión. Roma cayó lentamente, luego de golpe. Si esta historia cambió su forma de pensar sobre el dinero, sobre lo que realmente tiene valor, y sobre lo que realmente poseían los sobrevivientes de los mayores colapsos de la historia, por favor suscríbase y dele me gusta al video. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Plante las semillas para su futuro. El próximo tesoro de conocimiento se abrirá pronto.